Continuamos con nuestro curso de Adobe Photoshop. Estamos en la clase número 30. En la clase anterior habíamos aprendido a utilizar el menú de capas, de manera básica. Sabíamos emprender y apagar capas, cómo es importante el orden de las capas en el stack, en el menú de capas que tenemos por acá. Y en esta quiero que hablemos sobre vincular capas para facilitar nuestro trabajo, y vamos a trabajar sobre estas opciones que tenemos por acá, que son las opciones de efectos, o esta que tenemos por acá abajo. Entonces voy a enseñarles cómo agregar efectos y cómo pueden utilizar o reciclar esos efectos para otras capas dentro del trabajo, dentro del Adobe Photoshop. Entonces, en primer lugar, quiero arreglar un poco esto. Voy a acercarme un poco por acá. De hecho, tengo la ruedita del mouse habilitada para poder desplazarme de manera más cómoda, y puedo ver que las letras no están bien alineadas con respecto al botón. Entonces, lo que voy a hacer es apoyarme en la línea de fondo, en la imagen del fondo, y voy a traerme una regla en este sentido para poder alinear todas estas letras. Yo la voy a colocar acá, y entonces puedo ver que Únete y Participa no está bien alineado. Puedo seleccionar la capa Únete y Participa, y con las teclas o las flechas del teclado lo puedo mover de izquierda a derecha hasta que quede completamente alineado. Luego puedo seleccionar Necesita tu apoyo para nuevamente alinearlo y que quede completamente justificado hacia la derecha, y luego una escuela gratuita, ya que son capas distintas y tienen colores y efectos distintos, la voy a alinear también por acá. De esta manera ahora tengo la imagen completamente alineada por acá y ya no tengo ese error. Si ya no necesito la regla, la pueden arrastrar hacia el final y la regla desaparece. Eso es de clases anteriores de este mismo curso. Entonces, supongamos que tengo ahora esto alineado. Ya he corregido el problema y tengo una escuela gratuita, Necesita tu apoyo y Únete y Participa. Y estas tres capas, que son las tres capas en amarillo, deben moverse juntas. Para moverlas juntas yo necesito seleccionar las tres y poderlas mover juntas. Pero esta no es la única manera de mover capas juntas. Yo puedo vincular las capas. Aquí tengo que hacer una advertencia. Ustedes pueden vincular las capas si les gusta trabajar de esta manera. Pueden utilizarlo, pueden emplearlo en su metodología de trabajo, y si les gusta lo pueden adoptar para ustedes. Personalmente les voy a enseñar la herramienta, pero yo personalmente no suelo utilizar mucho la herramienta de linkear capas, ya que en caso de que necesite romper el link, pues entonces va a ser más engorroso. Entonces yo puedo seleccionar por acá esta capa, puedo seleccionar esta y esta. Necesitamos las tres capas que queremos vincular juntas, y nos vamos a apoyar en la parte inferior en el primer icono de todos estos iconos finales del menú de capas. El primero se llama enlazar capas o linkear capas. Cuando lo presiono, fíjense que tengo el link por acá de las capas, y ahora, sin importar qué capa seleccione, si yo muevo una, las otras capas se van a mover con ella. Nuevamente es una opción muy versátil si trabajan en esto y quieren hacer que esto funcione. Por ejemplo, ustedes podrían tener el logo de su empresa y un texto aparte, o un menú o un membrete, y todas estas capas pueden estar linkeadas entre sí, y entonces a la hora de mover el logo, pues todos esos textos también se puede ir con ustedes, o su firma, o si están trabajando en edición de imágenes y tienen varias capas, pueden hacer lo mismo. Particularmente no lo utilizo mucho, pero allí está la opción. Entonces, si presiono todas las capas, también tenemos opciones interesantes en el menú derecho de las capas. Si presiono clic derecho, podemos ver todo esto que tenemos por acá. Fíjense que podemos incluso agregar los colores, como hicimos en clases anteriores. Podemos agregar otro tipo de capas que no me voy a enfocar en este momento, y podemos desvincular las capas. En ese momento rompo el vínculo o rompo el enlace entre ellas, y ahora puedo seleccionar una capa nueva y la puedo mover. Si quiero repetir otra vez el enlace, la seleccionan y enlazan. Una vez que ya no lo necesiten, clic derecho, desvincular capa. Que quede bien claro esa opción. De hecho, las voy a desvincular para efectos de esta clase. Lo siguiente es la capa de efectos. La capa de efectos es una de las cosas que más van a utilizar dentro del Adobe Photoshop. Se dediquen a retoque fotográfico, se dediquen a diseño gráfico, a publicidad, o simplemente quieran hacer un flyer, o estén diseñando una tarjeta de presentación, lo que sea, la capa de efectos es vital aprenderla a utilizar y saber todas las opciones que contiene. Yo la voy a ver de manera muy básica acá, y para ello voy a explicarlo, por ejemplo, con un rectángulo negro que tengo por acá. Luego voy a crear un círculo. Vamos a crear un círculo por acá, y voy a crear un rectángulo redondeado, como si fuera un botoncito de internet. Perfecto. Voy a seleccionar esta capa y la voy a mover un poco hacia acá.
Muy bien, tengo tres capas. El círculo le voy a cambiar un color, le voy a poner azul. Y al rectángulo redondeado le voy a poner un color verde. Solo para efectos de esta clase. Incluso voy a seleccionar todas las capas anteriores y las voy a apagar. Voy a mantenerme con estas tres capas. Entonces necesitamos aprender a utilizar los efectos. ¿Cómo los vamos a asignar? Bueno, yo puedo presionar clic derecho y agregar los efectos del menú de clic derecho, o una manera más cómoda, porque para eso tenemos el botón aquí de acceso directo a los efectos. Yo puedo seleccionar, en este caso voy a trabajar primero con la capa negra o con la capa azul, ya que está en el centro del círculo, y voy a agregar efectos. Cuando agrego efectos me permite seleccionar un menú de efectos. Tenemos bisel, trazo, sombra interior, sombra, resplandor interior, satinado, superposición de colores, de degradado, de motivo, resplandor y sombra paralela. Voy a empezar con el primero, que es la opción de bisel. Fíjense que al presionarlo, y voy a intentar desplazar esto un poco más para que se vea. A ver, voy a alejarme un poco más, voy a cancelar por acá, voy a desplazarme, alejarme, no, me voy a acercar y voy a desplazar el círculo para acá para que se vea. Muy bien, y ahora sí voy a agregar el efecto del bisel. Fíjense cómo cambia el bisel. Las opciones del bisel son distintas. Yo puedo tener un bisel de contorno o puedo tener un bisel con textura. En este caso voy a apagar estas opciones, ya saben que están allí, y voy a concentrarme en la opción del bisel. Si yo aumento la profundidad del bisel, pueden ver que el bisel es más notorio. Incluso puedo aumentar el tamaño para hacer que el biselado de la forma se vea más notorio, y estoy dando la sensación de que es una especie de botón que podemos presionar. La profundidad se puede ajustar para hacer que ese botón sea más tenue, como este, o sea un botón mucho más fuerte, con una presencia más fuerte visualmente. Además de esto, también podemos suavizar ese efecto de botón haciéndolo un efecto más duro o un efecto más suave. Además, también podemos cambiar la dirección de arriba a abajo, desde arriba o desde abajo, para hacer que sea un botón hundido o que sea un botón que podemos presionar, de acuerdo al efecto que ustedes quieran lograr. Además, el estilo es en este momento estoy trabajando con el inglete interior. Si me voy a inglete exterior, pues entonces tengo un efecto de botón al revés. También podemos tener un efecto de relieve, que es distinto, que es un efecto de botón con la sombra, que es básicamente una combinación entre el inglete exterior y el inglete interior. Tenemos también un relieve acolchado, es otro efecto distinto, y tenemos el relieve en trazo, que en este caso no se ve muy bien por el diseño de la imagen que estoy tratando y el fondo blanco que tengo detrás. Voy a mantenerme con el inglete interior, que es el que viene por defecto. Ya sabemos que puedo mover la profundidad, puedo mover el tamaño y puedo suavizar. De hecho, pueden jugar con todas estas propiedades. Yo voy a ir mostrando poco a poco cada una de ellas para que vean la versatilidad en las opciones. Sin embargo, ustedes quedará de su parte revisar todo esto y jurungarlo, como decimos en Venezuela. Es decir, mover todos los parámetros, porque ajustando cualquier propiedad es donde van a aprender a utilizarlo con mucho mayor precisión. Entonces lo siguiente es el ángulo del bisel, o hacia dónde estoy proyectando la sombra. Si lo pongo en esta esquina inferior derecha, pues tengo más luz hacia acá y más sombra hacia allá. Si lo cambio, entonces voy a tener más luz hacia acá y más sombra hacia acá. Si lo acerco hacia el centro, voy a tener más sombra oscura, o si lo alejo, voy a tener menos sombra oscura, al punto que si lo pongo muy afuera, no se va a ver la sombra, y entonces nuevamente es de acuerdo al efecto que ustedes quieran lograr. Además, ese contorno o ese biselado se manifiesta en otras opciones. Por ejemplo, tenemos el contorno del resplandor. Yo puedo cambiar la frecuencia de ese contorno, y fíjense que puedo tener efectos realmente interesantes a la hora de seleccionar y modificar este botón o este efecto que estoy realizando. Queda de su parte jugar con todas estas opciones. Por defecto viene en una diagonal perfecta, que es el más utilizado. Lo pueden suavizar también en caso de que estén utilizando alguna curva normal o suavizada, y pueden incluso ajustar el estilo de la trama en el modo en el que se está creando esta capa. Por defecto está en modo trama y vamos a tratar de mantenerlo en este sentido. Esto lo expliqué en la clase anterior, en el que estábamos viendo en el modo en el que el Photoshop interpreta los píxeles de las imágenes que tenemos. En fin, pueden utilizar todas estas opciones y seguir modificándolas. Yo voy a apagar ahora la opción del relieve, voy a encender la opción del trazo. La opción del trazo es otra de las que van a utilizar mucho. Se utiliza muchísimo para bordear cualquier
elemento que tengamos dentro del Photoshop. Básicamente se trata de que aquel contorno que tenga la imagen que tenemos seleccionada, aquel contorno va a permitirnos ajustar y crear un trazo en ese borde. Ese trazo puede ser negro en este caso, o puede ser de cualquier color que ustedes quieran, ¿ok? De acuerdo al efecto que ustedes quieran lograr. Voy a cancelar el efecto. Incluso tenemos la posición del trazo, que en este caso está creciendo hacia afuera, o puede crecer hacia adentro, ¿ok? O incluso puede crecer desde el centro, es decir, en ambas direcciones. Y tenemos una línea punteada que nos está indicando cómo está creciendo. Además también tenemos el modo de fusión o el modo de blend mode o el modo de interpretación de los píxeles del Photoshop para crear ese efecto. Ya lo vimos en clases anteriores. Tenemos ahora el tipo de color de relleno, tenemos el tipo de color en degradado también, podemos hacer un degradado de relleno o un motivo que puede ser una textura que bien podemos agregar o tener alguna que tenga ya predeterminada del Photoshop. Por lo general se queda en el modo trazo y pues ustedes ajustarán el pixelaje que vendrá determinado de acuerdo al tamaño de la imagen para que ustedes puedan tener un espesor más delgado o más grueso. Voy a apagar esto por acá y ahora tenemos la sombra interior. La sombra interior, como su nombre lo indica, es una sombra que nos genera una especie de sombreado de límite en nuestra forma y es bastante interesante, muy interesante cuando estamos trabajando en capas y queremos darle alguna especie de tonalidad en 3D, es decir, que esté afectado por alguna sombra. Esta distancia la podemos aumentar y hacer que esa sombra sea más grande o más pequeña. Podemos retraerla o hacerla más pegadita o retraerla un poco más, y luego podemos ajustar el tamaño de la sombra. Podemos hacer que la sombra nos genere una esfera que ahora, un círculo que ahora parece una esfera, o una esfera con una pequeña sombrilla por allá, y entonces podemos darle un poco más de profundidad a aquellas cosas que tengamos dentro de Photoshop. Por supuesto el ángulo también va a afectar, se va a poder cambiar, incluso la opacidad de esa sombra, donde 100% es negro absoluto y donde vamos a poder jugar con la densidad de esa sombra. Nuevamente pueden ajustar todas las opciones para ir aprendiendo un poco más. Apago la opción de sombra y tenemos la opción de resplandor interior. Voy a aumentar el tamaño para que se note, y simplemente es como un aclarado o un glow, o un brillo celestial que se le puede poner al objeto. Este brillo celestial puede cambiar de color, lo puedo poner amarillo, lo puedo poner celeste, lo puedo poner en verde. Pueden ver que nace en verde y se va degradando, o lo puedo poner en naranja o en lila o en un color más fucsia para tener una combinación en modo lila. Pueden ajustar esas opciones, pueden ajustar la opacidad para hacer que sea más claro o más fuerte, el ruido para hacer que sea menos suavizado y sea más ruidoso, se vea más sucio, o que se vea mucho más suavizado y más limpio. Y nuevamente tienen muchas otras opciones, como desde el centro, desde el borde, cómo lo van a suavizar, cómo lo pueden retraer y el tamaño. Voy a apagar esto por acá. Ahora tenemos la opción del satinado, otra de las bastante utilizadas dentro del Photoshop. Me va a permitir crear este efecto de doble brillo en los elementos y una oscuridad en el centro. Nuevamente pueden cambiar el ángulo de este efecto, la distancia de ese satinado del material y el tamaño del satinado para crear efectos interesantes dentro del diseño que tengan dentro del Adobe Photoshop. Voy a apagar por acá. Tenemos ahora la superposición de colores, y esto es básicamente, no importa el color que tenga la imagen, le voy a sobreescribir un color, y el color puede ser cualquier color. Voy a colocarle ahora un amarillo, bien amarillo, y la opacidad pues va a permitir ver el color que está detrás, al punto que tengo un tono verde porque el color que está detrás es un tono azul. Ahora es amarillo y el punto medio pues será una especie de verde en el que se están combinando esos colores. Apago esta opción. Luego tenemos la superposición de degradado, es simplemente aplicar un degradado acá al objeto. Si presiono acá en el menú de degradado, yo puedo tener un color por acá y lo puedo poner rojo, o puedo tener un color por acá y lo puedo seleccionar en celeste y puedo tener un nuevo degradado. Si queremos agregar un nuevo color, simplemente podemos hacer un clic y agregar un nuevo color, y pueden tener efectos distintos para aquellos, nuevamente, según que se ajusten según los deseos que ustedes necesiten para el trabajo que estén realizando. Además tenemos por acá otros degradados prefabricados que nos pueden ayudar a facilitar el trabajo que estemos realizando.
Incluso pueden agregar sus propios degradados, pero eso lo dejaré para cursos o tips, cursos más avanzados del Photoshop o tips del Photoshop. Voy a cancelar por acá. Ya sabemos que lo podemos utilizar. Apago el degradado. Ahora selecciono la superposición de un motivo. Y es básicamente sobreescribirle alguna textura al objeto que estoy trabajando para que se comporte de alguna manera. Lo siguiente es el resplandor exterior. Esta opción se va a notar solo si tengo una capa trasera, pero es como el resplandor interior, ¿ok? Solo que se hace hacia afuera. El iluminado lo voy a aceptar de hecho y voy a presionar OK. Si muevo la capa pueden ver que si lo pongo hacia adelante tiene una especie de iluminación acá en el borde. Hago doble clic acá para editarlo. Vamos a hacer que el tamaño sea más grande para que lo puedan ver. Fíjense que aquí se aclara un poco. Voy a hacer más denso ahí. Fíjense que ahí se aclara porque hay como una especie de iluminación más celestial que viene detrás del objeto. Apago esta opción y luego tenemos la opción de sombra paralela, y esta es una de las que más se utiliza. La sombra paralela te permite crear una sombra que proyecta el objeto, es decir, es como si el objeto estuviera por encima del papel. Yo puedo aumentar la distancia de esta sombra, yo puedo aumentar la extensión de la sombra para hacer que sea más difusa o más definida, puedo aumentar el tamaño de la sombra para hacer que sea muy grande o mucho más pequeña, incluso puedo cambiar la orientación de la sombra y la opacidad de la sombra también. Entonces, moviendo estos valores ustedes pueden ajustar un poco el tamaño, pueden ajustar después la extensión para hacer que sea más difusa, luego pueden ajustar la distancia y pueden hacer que este objeto genere alguna sombra. Voy a cancelar por acá. Ya hemos visto todas estas opciones. Ahora voy a seleccionar las tres capas que se aplican lo mismo, lo voy a suprimir y voy a encender todas mis capas anteriores. Pueden ver que ahora tengo acá algunas capas que tienen estos efectos. Por ejemplo, la capa de apoyo a tu escuela tiene la opción de Effects agregada. Si lo despliego voy a ver qué efecto tiene Apoya tu escuela. Y podemos ver que Apoya tu escuela tiene un efecto de bisel que genera esta especie de efecto que genera una sensación de un relieve en las letras. Si yo apagase el efecto, pueden ver que las letras se verían muy planas. Si lo enciendo pueden ver el efecto que logré con ello. Incluso el botón que tenemos por acá para que puedan presionar cuando estén en la página web. Ese botón originalmente es un botón blanco. Ahí está. Déjenme seleccionarlo para moverlo y ponerlo acá encima para que lo puedan ver. Es un botón que es un rectángulo blanco. Ahí está. Voy a nuevamente regresarlo a su posición y fíjense, lo que hice fue encender todos los efectos que está acá, o los puedo apagar presionando también los ojitos que tenemos acá para encender y apagar capas. Y esto tiene un bisel. Si apago el bisel no hay un efecto de sombreado y no hay un efecto de que ustedes puedan presionar el botón, pero además tiene una superposición de colores. Si apago ese efecto pues el botón sería blanco, pero si lo enciendo puedo ver que la superposición de colores indica que el color era azul. ¿Cómo tomé este color azul? Pues simplemente era una muestra de este color azul que seleccioné por acá para que la composición se viera mucho mejor. Entonces yo puedo seleccionar un texto, por ejemplo, como necesita tu apoyo, que tiene un color particular. Si yo hago doble clic en el texto podemos ver que el texto es de color naranja, pero yo puedo seleccionar un texto y decirle, oye, quiero que este texto tenga una superposición de colores y quiero que ahora sea rojo. Pero además de que sea rojo, quiero que tenga una sombra paralela, y quiero que esa sombra paralela venga en este sentido, y quiero que sea más grande la sombra, o quiero que sea más pequeña, justo por allí, y quiero que la distancia sea más pequeño y el tamaño de difuso puede ser muy grande, o quiero que sea más definido por allí. Y pueden ver que ahora la letra me está proyectando una sombra. Ahora, en clases anteriores yo había mostrado el efecto de que nosotros podemos seleccionar una capa, por ejemplo, Apoya tu escuela, y yo puedo bajar la opacidad. Fíjense que cuando voy bajando la opacidad, la capa se va transparentando, pero también se está transparentando su efecto de bisel, o los efectos que tenga acá agregados en la capa, al punto que casi no la voy a ver. Si yo la dejo 100% definido, vamos a ver ahora la opción del relleno. La opción del relleno solamente se aplica para capas que tengan algún efecto aplicado, de lo contrario no van a ver el cambio. ¿De qué se trata esto? Bueno, es básicamente decirle a la capa que le voy a dejar todos los efectos, pero que la capa en sí va a tener un nivel de opacidad. Es decir, ahora veo el 100% de la capa, pero fíjense que cuando lo llevo a 0, el color de la capa ha desaparecido y solamente puedo ver el efecto del bisel, solamente el efecto que tengo aplicado a la capa.
Es decir, no se me está transparentando solamente el sólido, pero no la capa, a diferencia como ocurría con la opción de opacidad. Si selecciono necesita tu apoyo y apago la opacidad, pueden ver que todas se van haciendo más claras. Pero si selecciono la opción de relleno nada más, es decir, acá necesito tu apoyo y relleno, fíjense que aclaro solamente las letras del necesita tu apoyo, pero no aclaro la sombra. En este caso también tiene una superposición de colores, debería apagarla y entonces puedo ver el mismo efecto. Es lo que estoy tratando de explicar, donde tengo el 100% del color, pero lo voy haciendo más opaco sin afectar la capa que tengo por acá. Y de eso se trata la opacidad, el relleno, y eso es lo que hemos aprendido en esta clase. Hemos aprendido a utilizar la opacidad, el relleno, cómo vincular capas entre sí y cómo se afectan los efectos, valga la redundancia, de las capas. Ahora supongamos que tengo una escuela gratuita por acá y quiero agregarle el mismo efecto de sombra que tengo acá en esta capa a una escuela gratuita y a esta letra. ¿Cómo podemos hacer? ¿Tendría que copiar todos esos valores? No. Yo puedo seleccionar una capa que tenga unos efectos, la puedo minimizar para que se vea más pequeña, o puedo aumentarla para ver todos los efectos que tenga dentro. Le voy a minimizar todo esto para que se vea más compacto. Puedo presionar clic derecho en el menú de una capa y copiar el estilo de la capa, y seleccionar una capa nueva y presionar clic derecho y pegar el estilo de la capa. Y fíjense que se le pega la sombra. Yo puedo seleccionar esta, clic derecho, pegar, y se le está pegando el efecto. Recuerden que cada efecto que estoy pegando también está trayendo la superposición de colores que tenía apagada. Así que si lo enciendo, yo podría tener todos los textos de color rojo. O si los apago, puedo tenerlos en sus textos o en sus tonos de color originales. Entonces yo creo que por ahora está suficiente bien por esta clase. Hemos aprendido ahora a vincular capas, las opciones de opacidad, relleno y cómo funcionan los efectos de las capas. Entonces esto es todo por esta clase. En la parte de abajo hay un botoncito con una manito arriba que dice me gusta. Puedes presionar ese botón para apoyar esta clase y cualquier otra clase que publique Gov3 Studio. Te invito a que visites gov3studio.com. Hay cursos gratuitos en español sobre muchos programas nuevos cursos toda la semana. Un abrazo muy grande desde Venezuela. Full rock and roll, full buena vibra. Que pasen feliz semana. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Gov3 Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3 Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.